bien, damos inicio a este programa de capacitación online Alto Rendimiento en Tiempos Complejos. Vamos a dar inicio a través de un panel, un interesante panel integrado por empresarios, académicos, profesionales, que nos van a brindar también sus herramientas concretas, en hechos concretos, en experiencias, en reflexiones que ellos viven día a día en sus actividades para complementar este programa a través del cual Rindo pretende brindarles a cada uno de ustedes herramientas para el rendimiento sistémico dentro de las organizaciones, de cualquier tipo de organización. En este panel nos acompañan el señor Alejandro Bernard, que es director del MBA del ICDA, de la Universidad Católica de Córdoba. También está el empresario Hércole Felipa, que es presidente de la cooperativa Manfrey, el señor Jorge Monzani, que es el gerente de OSDE en Córdoba, y Pablo Giesenau, abogado, y con una experiencia personal muy particular, muy interesante. Vamos a comenzar con un tema más general y que tiene que ver con la cultura de los países. Hay analistas que indican que la cultura de un país define la evolución económica del mismo. Esa pregunta es para el señor Alejandro Bernard. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Roxana. Probablemente la palabra cultura es una de las que ha dado lugar a más, diría incluso controversias, pero sí también muchas definiciones en el campo del management. Para hacerlo sencillo y para compartir acá entre nosotros un concepto simple, podríamos decir que cultura es un conjunto de creencias, supuestos y preconceptos a los que adhiere la población de un país, sea de manera consciente o inconsciente, y que en definitiva condiciona sus conductas y sus comportamientos, sean individuales, grupales o colectivos. De alguna forma y como una metáfora podríamos decir que la cultura sería algo así como anteojos o filtros a través de los cuales miramos e interpretamos la realidad y le damos algún significado. Para que esto no quede en un terreno tan abstracto, ¿qué significa esto que acabo de decir? Por ejemplo, cuando pensamos o cuando sentimos que qué rol debe tener el Estado, si debe intervenir mucho, poco o nada en la economía, es una expresión de ese conjunto de creencias, es cultura. Cuando nos imaginamos si los servicios públicos deben estar fundamentalmente gestionados por el gobierno, por algún nivel gubernamental o por el sector privado, esto es una expresión de la cultura. Cuando nos imaginamos que el otorgamiento masivo de subsidios es una política económica correcta, o más bien si nos imaginamos que sería más adecuado que las personas se valieran por sí mismas, esta es expresión de la cultura que está presente en esa población. Bueno, así podríamos hacer una larga enumeración, pero sí cabe destacar que no se trata de blanco o negro, como lo acabo de presentar, sino que entre estas distintas posturas o posiciones siempre hay una gama de grises o de matices que le dan un significado más rico al tema de la cultura. Desde ya que, por lo que acabo de decir, cultura no tiene nada que ver con el nivel de formación formal de la población, sino que tiene que ver con este conjunto de creencias y preconceptos que guían nuestra conducta y nuestros comportamientos y dan lugar a consecuencias políticas y económicas muy serias, a las cuales, si tenemos oportunidad, me referiré más luego. Perfecto. Jorge, ¿cómo crees vos que ha sido el impacto de esta pandemia que ha vivido el mundo entero recientemente en la sociedad en general y en las organizaciones, desde el punto de vista de una persona que está al frente de una organización? Bueno, la verdad que esta crisis que hemos vivido, desde mi punto de vista, es la crisis más importante, por lo menos para nuestra generación. Es una crisis que, si bien ha afectado los bienes, las cuestiones económicas, ha afectado lo más sagrado, que es la salud. Por lo tanto, eso la torna, y además una crisis global y una crisis que nos ha sorprendido con mucha rapidez, producto de esta globalización que vivimos. El mundo no estaba preparado, el otro día leía yo una entrevista que le hacía a Larry Brilliant, que es uno de los epidemiólogos más importantes. A él lo consultaron cuando hicieron la película Contagio en el 2011. Y bueno, cuando él habló con los guionistas, la verdad que sorprendió lo que él comentaba, porque sobrepasaba la ficción.
Entonces, a ver, parte del mundo sabía que esto podía suceder. Entonces, sucedió, no estábamos preparados, yo digo que estábamos mal equipados. Al decir mal equipados, no me refiero a camas o lo que fuera que pueden haber faltado, sino mal equipados a nivel de ideas para abordar los problemas. Lo vimos en los gobiernos, lo vimos en los líderes mundiales, lo hemos visto en las organizaciones. Y la verdad que las consecuencias son desde distintos ángulos. Por lo que respecta a la salud, evidentemente que la salud estamos en presencia de una expectativa en cuanto a la vacuna, eso evidentemente que es lo que va a frenar, pero desde el punto de vista económico me da la impresión que estamos como iniciando. En cuanto a los inicios, yo veo que desde el punto de vista de la organización es dos aspectos. Por un lado, veo un desajuste, un desajuste muy importante entre el reloj interno y el reloj externo de las organizaciones. El reloj interno, como nunca, quedó a la luz, esa desarticulación, ya no entre a veces las expectativas o el día a día de las organizaciones con el mercado. Bueno, y creo que eso lo vamos a ver reflejado incluso en una modificación a nivel de lo que son los modelos de negocio. Hay que ver cuán bien preparados estamos. Bien, bien. Hércole, en el caso tuyo, estás en una cooperativa centenaria de muchos empleados. ¿Cómo impactó en el clima organizacional y en las relaciones de trabajo entre la gente, los equipos de trabajo? Bueno, a ver, en primer lugar, la situación que estábamos viviendo, como decía Jorge recién, es una situación inédita en donde nadie, ni los gobernantes, ni nosotros teníamos una experiencia previa en cuanto a la administración o gestión de una crisis de esta naturaleza. Y desde ese sentido, desde el punto de vista del impacto que tuvo, yo lo calificaría básicamente en tres etapas. Hubo una primera etapa que tuvo una carga importante de estrés, fundamentalmente por la incertidumbre que eso generó, el temor, ya sea en cuanto al cuidado o al riesgo de la salud, o en cuanto a cómo terminaba a impactar desde el punto de vista de la seguridad del empleo, cómo iba a impactar en lo económico y demás. Esa fue, digamos, la primera fase de esta cuarentena que cuando se empezó por allá por marzo, la verdad que ninguno de nosotros nos imaginábamos que hoy, ya a finales de julio, principio de agosto, íbamos a estar todavía en esta situación. Después hubo una segunda etapa en donde empezaron a emerger las nuevas capacidades con un mayor componente tecnológico de la utilización de la virtualidad ya como una herramienta de mayor cotidianeidad, en aspectos que no son nuevos, pero que no estábamos tan habituados a una utilización permanente. Con un mayor compromiso de la gente en cuanto al cuidado colectivo, la responsabilidad de cuidarse no solamente a uno mismo, sino de a todos los protocolos que se implementaron desde la organización con respecto al desdoblamiento de las dotaciones de personal, que ante un eventual caso no tengamos que separar toda la dotación compleja, la utilización de medidas de aislamiento, de higiene y demás. Sí se notó un fuerte compromiso por parte de la organización en cuanto al cuidado colectivo. Y luego entraríamos a una tercera etapa en donde ya las primeras fueron superadas en cuanto al cuidado y en cuanto al estrés, el cuidado obviamente que sigue, pero que ya resulta como parte de un aspecto normal, pero sí ya poniéndole foco precisamente en cuanto al mejoramiento de los procesos y viendo que también esta crisis, como tantas otras, puede significar oportunidades. En un mundo distinto que sea claramente un consumidor, en el caso nuestro que somos elaboradores de productos de consumo masivo, un consumidor con menor poder adquisitivo,
un consumidor mucho más selectivo, en donde claramente hay que apuntar a productos quizás no tan sofisticados, a productos más básicos, pero que sean muy accesibles para ese consumidor de menor poder adquisitivo, y pensando que cubra todos los requerimientos, no solamente nutricionales de su entorno familiar, sino que además sea un producto que le brinde seguridad alimentaria. Y bueno, y ahí nosotros vemos que hay una oportunidad, que hay un segmento del mercado que es una oportunidad, y en ese sentido estamos aprovechando, y de hecho lo hemos hablado con vos, creo que en otra oportunidad, hubo un crecimiento importante en el volumen de ventas, que también tiene que ver con los cambios de hábitos que generó la cuarentena, que hubo algunos productos que claramente nosotros hemos hecho quiebre de stock porque no alcanzábamos a abastecer esa mayor demanda que hemos tenido. Hércules hace referencia al dulce de leche. Los argentinos consumimos muchísimo más dulce de leche durante aquella época de cuarentena y pandemia, que todos estaban adentro cocinando. Bueno, así hizo el consumo de dulce de leche. No daban abasto en Manfrey para producir. Bueno, hasta aquí experiencias que tienen que ver con las organizaciones, con las empresas. Ahora vamos a algo más personal, a un cambio disruptivo individual. Es el caso de Pablo Giesenov. ¿Qué pasó en tu vida, Pablo, en el año 2015? Bueno, buenas tardes. En el año 2015 soy el segundo de 6 hermanos. Mis padres se habían ido a vivir al sur del país, a la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz. Se acercaba el cumpleaños número 62 de mi papá, y decido viajar solo en mi auto de sorpresa, a tener un poco la exclusividad de padres e hijos por unos días, con la intención de llegar hasta salir de Córdoba al mediodía y llegar a la hora que llegara a la ciudad de Las Heras, golpearle la puerta y en cuanto me recibieran darle un abrazo de feliz cumpleaños. Y de repente, a unos 700 kilómetros de Córdoba, entre las ciudades de Winifreda y Santa Rosa, provincia de La Pampa, empieza a llover, empieza a anochecer. Yo bajo la velocidad, venía a unos 80 kilómetros por hora en mi auto, no tenía sueño, no venía distraído con el teléfono, no venía con ningún inconveniente. Un viaje normal. Un viaje demasiado normal, a unos 80 kilómetros por hora. El auto hace aquaplaning debido a la lluvia, empieza a hacer trompos sobre la ruta hasta que pega contra el guardarrail, y una de las puntas de ese guardarrail se mete por la puerta del acompañante, que gracias a Dios venía solo, atraviesa el auto de lado a lado y en el trayecto me amputa en el instante las 2 piernas. Situación, si hablamos de situaciones nuevas, complejas y para las cuales no estamos preparados, me encontraba en ese habitáculo de repente viendo todo, plenamente consciente y tratando de resolver como podía esa situación no solo traumática, sino imprevista y diferente a todo lo que había vivido hasta entonces, ¿no? Con 37 años. Un amanecer al día siguiente diferente, y acá aparecen los primeros ángeles que a mí me ayudan a retomar el camino en mi vida, y fueron personas que en el momento pararon en el medio de la noche y de la lluvia a ayudarme, que pudieron llamar a los bomberos, a la ambulancia y a la policía, que todos en equipo y en conjunto, con un profesionalismo pero también con un cariño que siempre destaco, lograron sacarme de ese auto y trasladarme hasta el hospital de Santa Rosa, La Pampa. Me despierto al día siguiente ya consciente de lo que había pasado, pero con mucha suerte, digo yo siempre, de que nunca vi 2 caminos diferentes adelante mío, y siempre tuve claro que lo que tenía que hacer era encaminar mi trayectoria de ahí en más hacia la recuperación y hacia tratar de volver a recuperar la vida anterior a ese día, ¿no? Yo me despierto y ya había algunos familiares míos que habían viajado desde mis padres, a quienes realmente los sorprendí. Venían desde Santa Cruz, mis hermanos de Córdoba, un hermano de Entre Ríos. Y
yo al despertarme veía caras de preocupación, no de tristeza. Y la no cara de tristeza tenía que ver con una experiencia previa, ¿no? Cuando yo tenía 19 años habíamos perdido una hermana que decidió quitarse la vida. Y para mis padres verme sin las piernas y en una terapia intensiva, pero lúcido. Estabas vivo. Vivo y con otra oportunidad de seguir en este mundo, la verdad que ellos estaban, como te decía, preocupados, pero muy contentos de estar ahí conmigo, de poder volver a abrazarme y de aprovechar esto de esta segunda oportunidad. Bien, experiencias disruptivas, si las hay, ¿no? En este caso, pero bueno, vamos a seguir en esta mixtura que les estamos proponiendo entre lo personal, personalísimo, entre lo empresarial, entre lo académico. Y en ese sentido quería preguntarte, Alejandro, la influencia de la cultura de un país en su desarrollo económico y si lo que pasa ahí es trasladable a lo que pasa en la empresa. Bueno, antes de comenzar pensaba en lo que dijo Pablo y él agregó un ejemplo muy concreto de lo que yo había dicho al principio, que se entendía por cultura, cuando mencionó esto de la solidaridad y la gente que con generosidad se acercó en el momento del accidente para ayudarlo. Esto marca, digamos, una línea, una tendencia de lo que significa la cultura de una sociedad que incluso tiene estos matices y estas diferencias incluso regionales o territoriales. No lo aclaré al principio, pero mi vínculo con el personal, con el tema cultura, tiene una historia un poco particular, porque mi formación académica inicial es de las líneas duras, soy contador y economista, y cuando en su momento, digamos, la gente se enteró, mis colegas, que mi tesis de maestría y después mi tesis doctoral iban a ser sobre el tema cultura, me miraron con un poco de extrañeza porque, digamos, no concilia muy bien con la formación académica. Pero estoy muy convencido y me he hecho un poco un fundamentalista del tema, sobre todo porque he visto cómo esta cuestión ha condicionado nuestro desarrollo como país y mi experiencia vivida en las empresas y organizaciones en las que me tocó actuar como directivo. En síntesis, mi modelo conceptual consiste en que la cultura, el modo de ser, sea de una sociedad o de una empresa equiparable, condiciona la estructura de poder que va a existir en esa sociedad o en esa empresa, y de esto depende básicamente el tipo de estrategias que resulten elegibles o tolerables, entre comillas, en esa organización. Y de esto van a depender los resultados, a nivel de país o a nivel de empresa. Por lo tanto, si simplificamos la relación que acabo de establecer, podríamos decir directamente que la cultura termina teniendo una fuerte responsabilidad en los resultados de un país o de una organización. Si lo vemos a nivel de país, como lo dije al principio, claramente nuestros sentimientos, nuestros preconceptos y nuestras creencias concretamente definen cómo votamos. Y cómo votamos define una estructura política, una estructura de conducción del país. Y esa cultura subyacente más la estructura política que se constituye gracias al voto emergente de esa cultura, termina definiendo qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la economía de un país. Por lo tanto, si uno hace una radiografía de nuestra evolución como país a lo largo del tiempo, de alguna forma también está haciendo una radiografía de nuestra cultura como sociedad. Para complejizar un poco más la cuestión, nosotros vivimos algo así como un empate técnico entre subculturas dentro de la misma sociedad. Entonces es como que siempre estamos empezando, ¿no? Como una casa que nunca llega al techo y siempre se queda en el cimiento porque hay rotaciones emergentes de las distintas subculturas vigentes en esa sociedad que hacen que siempre volvemos atrás y siempre empezamos. Y el resultado es que nunca tenemos la posibilidad de construir, digamos, un país pujante como podríamos ser. En las empresas termina sucediendo lo mismo, con el agregado de que la cultura de la sociedad le establece un contexto a la propia empresa y la termina condicionando. De nuevo, para que esto no suene tan abstracto, podríamos ilustrarlo con una metáfora que de alguna manera caracteriza estereotipos culturales de distintos países. Obviamente es una exageración, pero ilustra bien lo que estoy diciendo. Podríamos decir, es un dicho bastante conocido, que se señala que en Alemania está todo prohibido, excepto lo que esté expresamente permitido. Al revés, en Inglaterra está todo permitido, excepto lo que esté expresamente prohibido.
Y para terminar, y que me disculpen los originarios de por allí, en Italia está todo permitido, incluso lo que esté expresamente prohibido. Entonces, de alguna forma y a grandes ¿Nosotros qué rasgos, tenemos? ¿Y los argentinos a dónde estaríamos por ahí? Bueno, si hiciéramos un relevamiento poblacional, la mayor parte de la población tiene alguna vinculación con Italia, digamos. Me parecía. Pero bueno, en síntesis, esto es lo que desde mi punto de vista ocurre a nivel de país y también es trasladable a nivel de una organización. Ahora, en el caso de las organizaciones, porque estás diciendo la cultura en definitiva define mucho cómo votamos y hacia dónde va el país, que está definiendo también una proyección de lo que va a ser la economía, cómo se va a manejar la economía de ese país. Pero adentro de las empresas también hay una cultura propia de la empresa. En ese caso, ¿no está mucho más definida por una persona, que es la conducción de la empresa, o depende de todos? Porque ahí no votan los empleados. ¿Cómo es? Ya quisiéramos, quienes nos ha tocado dirigir empresas, que esto fuera así. El problema es que la cultura no siempre se manifiesta en cosas muy concretas y tangibles. Digamos, termina influyendo de una manera muy profunda, que no se hace evidente en hechos demasiado concretos. Pero en la organización ocurre lo mismo que a nivel de sociedad, porque según cuál sea la cultura de una empresa, o su idiosincrasia, su modo de ser, lo que considera que está bien hecho, lo que está mal hecho, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, que es lo que está presente hasta en las charlas de café de los empleados de cualquier organización, eso define cuál es la estructura de poder de esa organización, igual que en el país. Porque por ahí uno se pregunta por qué determinados perfiles de personas ocupan puestos en los consejos de administración o en el elenco directivo o gerencial, y la respuesta es muy simple, es porque el perfil de esas personas armoniza, encaja y se lleva bien con la cultura de esa organización, si no, no hubieran llegado allí. Entonces, la cultura, ya hablando expresamente de una organización o de una empresa, define la estructura de poder, todos los funcionarios. También define quiénes ingresan en esa organización, cuáles son los sistemas de promoción, por qué la gente asciende, cómo se elige, todo eso dependiendo de la cultura. Y estas dos cosas, la cultura y la estructura de poder, hace que haya estrategias que sean elegibles y otras que no. O sea, la cultura es como, digamos, algo invisible que divide el conjunto de estrategias posibles en general, entre las que son aceptables o tolerables para esa organización y las que no. Y el problema es que, bueno, todos lo sabemos, en la vida real, en cualquier empresa, una estrategia debe definirse, desde un punto de vista técnico, teniendo en cuenta el contexto, las fortalezas, las debilidades, oportunidades, amenazas, bueno, lo que sabemos en el campo del management. Pero el tema es que la cultura siempre termina siendo un árbitro de esas elecciones, y si las estrategias óptimas, las que son aconsejables para una situación determinada, e incluso para un momento determinado, no están dentro del subgrupo de las que la cultura ha definido como elegibles, y no serán elegibles. Con lo cual, digamos, quedamos obligados, en alguna forma, por la cultura, a elegir estrategias que no son las más adecuadas, y eso pasará factura cuando los resultados no tengan nada que ver con los esperados. Bien. Hércole, al estar al frente de una empresa durante tanto tiempo, ¿cuáles crees o cuáles dirías, qué nos aconsejarías de las herramientas necesarias de implementar en tiempos complejos, que la verdad es como casi todo el tiempo en la Argentina, ¿no? Porque con pandemia o sin pandemia llevamos muchos años de complejidad para el manejo de las empresas, para el manejo económico en general. Sí, a ver, yo digo que si hay una característica en los procesos de crisis, en los escenarios de crisis, como la que estamos atravesando, que no solamente es sanitaria, sino que tiene un fuerte impacto económico, hay un gran componente que tiene que ver con la incertidumbre. Porque digo, quienes tenemos algunos años hemos pasado varias crisis, de alguna manera las fuimos superando, pero siempre eran crisis que no tenían que ver con lo sanitario, sino más focalizado en el aspecto económico. Y yo digo que por ahí Jorge me ha escuchado muchas veces hablar de estas cuestiones, pero
A mí me parece que hay un aspecto que en este tipo, en la administración y en la gestión de este tipo de crisis, tiene que haber una característica que es mucho más importante, la actitud que se asuma ante la crisis que la aptitud. Y no digo que la aptitud no sea importante, es un componente fundamental, pero mucho tiene que ver la actitud. Y eso tiene que ver con el desarrollo de estas habilidades blandas, como las llamamos ahora, en donde generar un proceso de empatía, de generar una serie de vínculos dentro de la organización en donde nos haga tener una mirada que vaya un poquito más allá de lo cotidiano, en donde claramente hay que hacer una revisión de objetivos, tanto de tácticos como de estratégico, no aferrarnos a preconceptos que generalmente suelen ser verdades absolutas, pero que no en todos los contextos terminan funcionando. A veces nos encontramos con situaciones que hay que resolverlas que requieren un tratamiento y una mirada distinta, un abordaje distinto, que por ahí eran conceptos que eran indiscutibles porque eran verdades absolutas. Involucrar y comprometer a toda la organización, decirle, che, esto es así por esto y por esto y por lo otro, y acá queremos llegar, porque muchas veces en las organizaciones nos encontramos que hay que tomar decisiones que son distintas a las que comúnmente se hubiesen tomado en situaciones parecidas. Entonces, desde el primero al último de la organización tiene que saber por qué se toman las decisiones que se toman, y si esa persona sabe y se involucra, seguramente que el resultado, las probabilidades de que ese resultado sean los esperados van a ser mucho más altas que si no lo sabe. La otra cuestión que siempre en esta o en cualquier crisis, me parece que hay una lección de oro que tiene que ver con poner foco en la liquidez, en la caja. Estas cuestiones, aunque parezca un tema menor, termina siendo un agua divisoria en un momento de crisis. Lo peor que puede pasar cuando se atraviesa una situación compleja en medio de tormentas como esta, la liquidez es algo que debe ser sagrado. Entonces ahí hay que trabajar sobre aspectos que tengan que ver con los egresos, ya sea inversiones, gastos y demás, como así poner también foco en los ingresos. Cómo se vende, a quién se vende, cómo se cobra, toda una serie de cuestiones que ante situaciones como esta generalmente el crédito termina siendo escaso y caro, entonces hay que financiarse con recursos propios. El tema de la liquidez en momentos como estos termina siendo un aspecto central. Y por otro lado, y volviendo un poco a las cuestiones que yo planteaba al principio, este liderazgo consciente, la figura del líder y no del jefe, en donde se involucre y se comprometa a toda la organización en cómo se gestiona y se administra una cuestión como esta. Yo después, si hay tiempo, quiero extenderme un poco más en este tipo de aspectos, porque para mí son fundamentales en épocas normales y en épocas de crisis son imprescindibles. Porque si realmente nos aferramos a los sistemas tradicionales de liderazgo y de conducción, donde existe un jefe y se hace lo que dice el jefe, las posibilidades de sortear con éxito son mucho menos que establecer un esquema de liderazgo compartido o liderazgo consciente, como lo llamamos. Bien, ya vamos a seguir entonces con el tema del liderazgo consciente, pero ERCOL está planteando temas como la actitud, comunicación, todos temas que ya vamos viendo, van a ser tratados en este curso, en los módulos que siguen. César puntualmente habla de actitud y motivación, Germán habla de comunicación, todos aspectos que van a saltar en esta capacitación online de Rindo. Jorge, ¿qué herramientas vos le sugerirías a todos aquellos que nos están viendo en este curso online
para ser aplicadas y para que sus organizaciones puedan funcionar, digamos, en épocas de altísima incertidumbre? Mira, en primer lugar, y complemento lo que mencionaba recién Alejandro, siempre hago una mirada respecto a las organizaciones, el diálogo que tiene la cultura, la estructura y la estrategia. Uno de los dichos es que la cultura termina desarrollándose la estrategia todas las mañanas. Entonces, ese diálogo es muy importante. Creo que la forma que las organizaciones vayan saliendo de esta crisis, mucho lo va, o este ritmo lo va a marcar la cultura. De todas maneras, te diría que las organizaciones, su nivel de compromiso respecto a la crisis tiene que ver con dos cuestiones. Una que tiene que ver con el endeudamiento, algo se refirió incluso a Hércules, y la segunda cuestión tiene que ver con el agotamiento o no de la estrategia. O sea, porque cuando hablamos de estrategia, a mí me gusta decirlo de una manera mucho más entendible. Es la forma en que compiten. O sea, en la medida que las organizaciones tengan menor endeudamiento y tengan una forma más moderna de competir, la salida es más rápida. Son dos cuestiones centrales. Yo entiendo, yo visualizo que todos los modelos de negocios post-COVID van a cambiar. Se habla incluso que el mundo vuelve a la normalidad desde el punto de vista económico 2024-2025. O sea, Lufthansa está previendo que en el 2025 todavía tiene 100 aviones menos de lo que tenía antes del COVID. El camino es largo y esto quiere decir que esta crisis va a plantear distintos modelos de negocio. Ahora, ¿qué les recomendaría? Yo creo que primero que hay que recomendarles, decirle, y esto lo tengo muy grabado a fuego, que hay dos agendas. Y esto, nosotros que los argentinos somos de tanta acción, no visualizamos el problema. Yo cuando menciono dos agendas, digo, hay una agenda que tiene que ver con el ya, con la crisis, con solucionar los problemas, con poner los enchufes para que la gente trabaje desde la casa, para seguir operando, para cumplir los protocolos de salud, para seguir abriendo las puertas. Eso tiene que ver con la crisis del ya. Claro. Pero hay una segunda agenda, y esto no hay que, quizás es la más importante, es más larga pero tampoco es eterna. Yo la veo una agenda que, digamos, finaliza en el 2020, mediados 2021, que es interpelar el modelo de negocio. Hay que sentarse a conversar hacia adentro de las empresas. Como yo digo, ajustar el reloj interno con el reloj externo. El reloj interno de la empresa, de las organizaciones, no digo todas, pero que muchas veces atrasa, como bien decía, respecto al reloj externo que es el mercado. Ajustar eso es un trabajo, digamos, enorme y incluso en estos tiempos, producto de la crisis, ese gap es mayor. Y en esta segunda agenda yo no veo mucha gente trabajando. Es imperioso ponerse a trabajar en esos aspectos que para ti son finamente en eso, trabajar finamente en esos en mi aspectos. perspectiva. Bien. Bueno, Pablo, nos quedamos ahí en la mitad de la historia. De repente te despertaste un día, viste a todos tus seres queridos alrededor, te faltaban las dos piernas. ¿Cómo siguió eso? Siguió, como decía un poco Hércules, donde cobra importancia la actitud frente a esa crisis. Yo me miré y dije, las piernas no me van a volver a crecer y tengo que empezar desde este momento a revertir esas caras de preocupación que veía y a buscar herramientas que no conocía y que no estaban a mi alcance en ese momento de crisis inicial, pero que sabía que existían y que tenía posibilidades. Mi primer etapa post-accidente transcurrió 7 meses en una silla de ruedas. Y ahí ya tenía mis primeros objetivos que eran demasiado simples, cotidianos, naturales, que hacemos todos los días. Y cuando alguien me preguntaba qué te gustaría hacer, yo decía, me gustaría pararme para lavarme los dientes. Me gustaría pararme un instante frente al espejo para afeitarme. Y no era posible. Y fue transcurriendo el tiempo, aparecieron las primeras prótesis y ahí tuve la oportunidad, ¿no?, de cumplir esos primeros objetivos e inmediatamente trazarme otros y cada vez más ambiciosos. Yo fui un amante del deporte y soy un amante del deporte desde que tengo 4 o 5 años de edad, a través del fútbol, siempre amateur. Ese deporte que en el momento del accidente, al perder casi 4 litros de sangre, me salva la vida por la condición física, volvía a cobrar importancia y volvía a ser
un objetivo a tener en cuenta de cara a lo que se venía. Actitud frente a la crisis y comunicación. Yo en un momento digo que quiero volver a correr, que quiero volver a andar en bicicleta y que quiero volver a jugar al fútbol. No solo haberlo tenido dentro de mí como objetivo, sino haberlo transmitido, hizo que se empezaran a abrir puertas y que se empezaran a activar algunos mecanismos en la sociedad, en la familia, en los amigos, que hicieron que apareciera Gustavo, parte hoy de mi equipo técnico en lo que es prótesis, y que Gustavo me dijera: Pablo, yo en mi ortopedia tengo prótesis para correr, pero no tengo ningún amputado que se anime. Entonces nos juntamos con Gustavo y empezamos a diseñar una estrategia para volver a correr. Me escuchó un amigo que tenía bicicletas porque corre triatlón y me dice: Pablo, ¿vos querés volver a andar en bici? Salgamos a probar. Y salimos a probar, y después de esa prueba habíamos pedaleado casi 10 kilómetros. Uno de los días más emocionantes en mi vida. Y Germán, de la Fundación Empate, que es una escuelita de fútbol para chicos con síndrome de Down, que hace su partido de beneficio, me invita a jugar al fútbol de arquero. Y comuniqué mis deseos y aparecieron las soluciones. El running hoy forma parte de mi vida, pero en esos momentos yo me paraba por primera vez sobre unas prótesis que eran para correr, y nos fuimos, después de estrellarnos varias veces en las paredes del gimnasio de la ortopedia, decidimos ir al Estadio Kempes, que tiene una pista de atletismo, a ver si podíamos dar una vuelta. Las ganas, la preparación física, la ansiedad, la emoción me hizo que ese día yo diera casi 5 vueltas alrededor de esa pista y volviera a sentir después tanto el viento en la cara, y que volviera con esos 2000 metros que antes era tan simple y tan natural y tan fácil hacer, volver a conectarme definitivamente con el deporte y con un nuevo estilo de vida, sabiendo que había ya logrado no solo revertir las caras de mi familia, sino empezar a motivar desde el vecino que te ve corriendo sin piernas hasta el compañero del gimnasio, quien se siente humillado un día que no fue porque le dolía el brazo y se acordó de que yo iba sin las piernas, hasta la posibilidad después de participar en una maratón. ¿Llegaste a correr maratón? Llegué a correr hasta un duatlón que consistía en 7,5 kilómetros corriendo y 20 kilómetros en bicicleta. Apareció la posibilidad de subir a la montaña más alta de América, que es el Aconcagua en Mendoza, a nuestro Cerro Chapaquí, al Cerro Tomaquín en La Rioja. Empecé a aprender tenis. Me di cuenta de que hasta acá todos los límites que yo me había planteado en mi vida habían sido mentales o habían estado en mi imaginación, que aún sin piernas me encontraba haciendo un montón de cosas que antes de aquel 22 de enero del 2015 ni siquiera habían pasado por mi cabeza. Entonces fue eso, fue actitud frente a una situación nueva, disruptiva, si las hay. La posibilidad de hoy poder estar acá es aprovechar una segunda oportunidad con mi familia, con mis amigos, con mis seres queridos más cercanos. Festejamos ese 22 de enero como un segundo cumpleaños. Y es esto de tener la posibilidad de permanecer y de seguir reinventándonos y seguir convirtiendo los viejos hábitos en hábitos positivos que me llevan a lograr metas y objetivos todos los días. Qué impresionante. Ya vamos a seguir con esto porque me interesa mucho tu visión de si crees que lo tuyo en algún punto se puede trasladar al trabajo de una empresa, de una organización. Eso personal sí es trasladable. Pero cómo salta el tema de la actitud y el trabajo en equipo, ¿no? Porque toda esa primera etapa en donde podés salir a la cancha a jugar y a probarte es gracias a un enorme trabajo en equipo con muchísima gente, ¿no? La solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo, esencialmente. Fantástico. Bueno, Alejandro, volvemos con vos. La cultura, cuando hablamos de cultura, ya sea de un país, pero fundamentalmente cuando nos metemos en la cultura de una organización, de una empresa, uno lo ve como algo muy hablado, te diría yo. Algo muy que se habla, pero ¿es medible? ¿Puedo medir en mi organización, en mi empresa, en un lugar, puedo medir cómo es la cultura y eventualmente si veo que hace falta modificarla en función de esa medición?
Si estás planteando la pregunta más difícil de todas, pero bueno, en principio ya te digo que la respuesta es sí. Para lo cual, primero hay que tener en claro cómo se construye la cultura de una organización, que es un tema que tocaste vos misma en una pregunta anterior. La cultura de una organización o de una empresa termina siendo el resultado de la influencia de la propia cultura del país, de la cultura del fundador, de las sucesivas generaciones, cuando hablamos de una empresa de origen familiar, o de los distintos grupos de propietarios, de accionistas, de los equipos directivos, incluso de los proveedores y de los clientes que de alguna manera en la interacción terminan modelando un determinado tipo de cultura. Y esa cultura termina expresándose en cosas muy concretas. Bueno, acá han seguido dando ejemplos por suerte. Erco le habló recién de la actitud, que lo retomó Pablo, que son todos temas que tienen que ver con la expresión de la cultura. Pero cuando uno mira a una organización para intentar valorar o evaluar cómo es la cultura y en qué medida puede ser un factor de éxito o un factor de fracaso, hay que fijarse en cosas muy concretas como, cito algunas, evaluar si el modo de ser de la organización es conservador o innovador, una primera diferencia muy importante. Si es amiga de centralizar los procesos de decisiones o de descentralizarlos. Si tolera bien un proceso de delegación o prefiere que las decisiones sean tomadas todas en un determinado nivel. Si fomenta o si se vive con naturalidad la colaboración entre áreas y departamentos, o si se va por un lado de una cultura de silos, de trabajo aislado. Podríamos hacer una larga enumeración de esto, pero cuando hablamos de cultura estamos hablando de este tipo de cuestiones. ¿Cómo se valora, cómo se mide, cómo se analiza la cultura? Bueno, esto es un trabajo especializado de consultoría. Allí se evalúa a través de entrevistas con los directivos y con los distintos funcionarios de la propia compañía. Se hacen encuestas en donde a través de preguntas, no siempre muy directas para que la gente no eluda las respuestas, sino más bien de modo indirecto, y se termina determinando qué tipo de orientación cultural tiene la organización. Una de las tantas que podríamos citar es ver si la cultura de la organización está orientada hacia los resultados, o sea, todos están preocupados y mirando la cuenta de resultados. Si es una cultura de poder, en donde hay disputas internas por los cargos, lo que quiere acceder cada uno, o si es una cultura orientada hacia las personas, donde se intenta crear un clima muy amistoso y amigable para trabajar, o si es una cultura orientada hacia los procesos, donde cada uno está encerrado en aquello que tiene que hacer. Entonces, el primer paso es hacer este diagnóstico. Si uno llega a la conclusión de que la cultura que tiene la organización es disfuncional para el tipo de estrategias que necesita implementar, y ahí viene lo más difícil, hay que modificarla. Y modificar esto no es para nada sencillo, y obviamente el tema daría para mucho más, pero voy a citar una herramienta concreta de modificación. Cuando hablamos de cultura estamos imaginándonos que nos gustaría, como directivos de una organización, que la gente piense de una manera determinada acerca de cuestiones técnicas o que actúe de una manera determinada. ¿Cómo podemos hacerlo? Que en definitiva es modificar la cultura. Una manera es a través de los incentivos. Si uno establece un sistema de incentivos que establezca o que marque premios y castigos a determinadas actuaciones o a determinados comportamientos, esto va modificando la cultura. Y en particular una herramienta muy poderosa dentro de los incentivos es la cuestión de la remuneración variable. Con la remuneración variable en una organización uno premia determinadas cosas que son, y esto obviamente tiene que estar bien diseñado, premia aquellas cosas que van en la dirección que uno quiere que cambie esa cultura. Y al revés, no premia o castiga las que van en una dirección contraria. Esta es una herramienta muy poderosa. Bueno, parafraseando un conocido político que alguna vez dijo que la víscera más sensible de todos nosotros es el bolsillo, bueno, esto tiene que ver con eso. No quiero exagerar la importancia de la remuneración variable ni de los incentivos, es una de las herramientas,
Pero sí es una herramienta muy poderosa que está disponible y simplemente depende de que uno haga un buen diseño, de qué cosas quiere que cambien y en qué dirección, y premiar esto a través de un esquema de remuneración variable, sobre lo cual hay mucha experiencia y es una herramienta concreta y tangible. Bien, perfecto. Remuneración variable, entonces, una herramienta clave. Vos, Jorge, ¿qué características de una empresa crees que favorecen a su buen funcionamiento en estos tiempos complejos y cuáles les juegan en contra? Bueno, a ver, obviamente que una cultura virtuosa, una cultura que esté predispuesta al cambio, a ir en busca de lo nuevo, eso indudablemente que es un factor estratégico muy importante, está muy bueno contarlo. Buenos liderazgos. O sea, para mí, más en estos momentos de crisis, liderazgo basado en los ejemplos, incluso se ha visto a nivel de país cuáles han sido los países que mejor abordaron las crisis que otros. Se habla mucho incluso en estos tiempos del liderazgo femenino, por ejemplo, que yo no soy tan amigo de una cuestión de género, sino de quién hace las cosas bien y quién nos hace las cosas bien. Y el vector común es empatía, decisiones rápidas y por sobre todas las cosas innovación. Es decir, ir en búsqueda. Esto creo que va a ser una característica post-pandemia. Hay muchos que dicen, no, el mundo no va a ser diferente, se va a resetear, vamos a volver a lo que éramos. Yo la verdad que creo que no. Y después podemos 2 palabras a hablar al respecto. O sea, el mundo que emerge, a ver, de la misma manera que sucedió después de las torres, que no es solamente que volar era diferente, todo el concepto de seguridad se tornó diferente. El tema de la salud post pandemia y el tema del distanciamiento y la producción, etcétera, va a ser diferente. O sea, el mundo se encontró con cosas increíbles. Yo hay una imagen que me viene y me golpea y me pone manifiesto todo esto, es la imagen del portaaviones de Estados Unidos frente a las costas de Manhattan. Es decir, seguramente con los más sofisticados armamentos, pero estamos enfrentando una necesidad que tiene que ver con lo sanitario. Es decir, surge, y esto me hago eco de lo que dice Claudio Fantini, de un estado sanitario de bienestar. Es decir, emerge un mundo diferente. Por lo tanto, las organizaciones tienen que hacer una buena lectura y tener, para cerrar lo que vos me preguntás, una cultura que pueda adaptarse, una cultura que pueda entender que no solamente tiene que ir en búsqueda de la estrategia óptima y deseable y utópica, sino la posible. Una cultura que pueda dialogar con lo nuevo, con la innovación, que no es solamente si va a trabajar en casa o no va a trabajar en casa, sino con todos los otros ingredientes. Creo que tiene una gran ventaja y una buena posibilidad de sobrevivencia. Pensemos, la verdad que lo que está pasando, y con esto cierro esta pregunta, lo que está pasando a nivel de la realidad económica empresarial, y no en Argentina, en el mundo, la verdad que yo no tengo antecedentes ni siquiera, uno se va para atrás, se habla de la crisis del 30, Lufthansa acaba de anunciar 25.000 empleos, todos por la mitad en Alemania. LinkedIn acaba de anunciar 1.000 empleos. Delta está anunciando la peor crisis en sus 95 años. O sea, están pasando cosas en el mundo muy impactantes. Por lo tanto, es decir, esto de la agenda corta, la de agenda larga, esto de la cultura, la verdad que son cosas que se van, digamos, para las empresas va a formar parte de la supervivencia. Y esto no es a la onda, como se dice, no, esto es una lectura de la realidad. Hay que ponerse a trabajar en esta dirección. Bien. Hércole, vos has tenido siempre una actitud muy proactiva, has trabajado mucho y desde hace años en todo lo que es la actividad gremial, empresaria, en diferentes organizaciones en Córdoba. ¿Cómo evalúas vos que los líderes han enfrentado este momento tan excepcional que ha tenido el mundo y la Argentina? Los líderes en general, pero también a nivel político, a nivel de instituciones y a nivel empresario, ¿no? Sí. A ver, plantearlo en términos
que si realmente quienes lideraban fundamentalmente desde el Estado, cómo han conducido esta crisis, si realmente lo han hecho bien o mal, la verdad que es difícil calificarlo en términos si estuvo bien o si estuvo mal, porque así como nosotros no teníamos experiencia en este tipo de crisis, tampoco quienes conducían el Estado en sus distintos niveles la tenían. Sí, yo planteo algunos aspectos que se han planteado como disyuntiva entre salud y economía. Nadie va a poner en tela de juicio todas aquellas medidas que se tomaron en cuanto a la protección y el cuidado de la salud, que obviamente había que hacerlo porque realmente estábamos ante una situación no solamente desconocida, sino de extrema peligrosidad. Ahora, creo que, según la lectura que yo hago, que se comete un error cuando se plantea como disyuntiva salud o economía. Digo, yo creo que estamos ante una situación como país en donde, si bien es cierto que en términos sanitarios y más allá de que hoy tenemos una cantidad importante ya de víctimas fatales, en términos relativos no es tanto como fue en otros países. Y no quiero con esto poner al número de víctimas solamente como un dato estadístico. Una sola víctima ya es una cuestión realmente grave. Pero sí creo que los efectos colaterales que genera la pandemia van a ser mucho más graves que la pandemia en sí. Entonces, yo lo que cuestiono es que hoy tenemos un país que está prácticamente paralizado en términos productivos, en donde, si bien es cierto que muchas actividades ya han retomado algún nivel de actividad, pero las consecuencias que va a generar la pérdida de empleo, la pérdida de poder adquisitivo de muchísima gente, va a generar consecuencias que pueden ser tan o más graves que la pandemia en sí misma. Yo por ahí digo, entiendo que las medidas que se tomaron al principio, no había demasiadas opciones, no había experiencia, era algo totalmente nuevo para nosotros. Sí creo que se debiera haber puesto un mayor foco a la cuestión que tiene que ver con los aspectos económicos. Insisto, creo que a esta altura de las circunstancias, los efectos colaterales pueden dejar consecuencias muchísimo más graves que la pandemia misma. Bien. Pablo, ¿vos crees que algo de tu experiencia, lo que a vos te tocó vivir, esa situación de tanta incertidumbre, tan inesperada, tan disruptiva, y de la forma en que saliste, que realmente es impresionante verlo, ¿vos crees que eso se puede trasladar o aplicar en experiencias disruptivas también de empresas? Por supuesto que sí. Creo que una de las cosas que me pasó a nivel personal fue la reconversión, esto de reconvertir pasiones, reconvertir objetivos, tener nuevas metas y encarar la vida de otra manera. En primer lugar, me hizo necesitar mucho más que antes, o de lo que yo creía que antes necesitaba, de lo que hablamos hoy, de los equipos. Los equipos a nivel personal, como la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, el compañero de entrenamiento, pero también a nivel, por supuesto, laboral o empresarial. Creo que es necesario recorrer este camino virtuoso después de una crisis, que es tener metas claras. Tener metas claras, enfocarnos en su cumplimiento, trabajar duro para cumplirlas y lograr los objetivos. Nada de este camino para mí hubiera sido igual sin el equipo técnico de la ortopedia, sin mi familia apoyando, sin mis compañeros de trabajo cubriendo algunas cuestiones que yo no podía resolver en los primeros tiempos. Y creo que con la potencialidad y con las virtudes y con las falta de virtudes de cada uno de los integrantes, lograr que el motor funcione. Yo siempre hablo mucho de la fuerza de voluntad y lo tomo a nivel personal. Einstein decía que hay
una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica, y era la voluntad. Y yo soy un convencido, porque lo vivo día a día, de que la fuerza de voluntad reemplaza cualquier parte del cuerpo. En el caso mío, literal, pero en el caso de cualquiera, esa fuerza de voluntad nos va a permitir siempre superar obstáculos y, lo que es más lindo, lograr objetivos que en principio parecían difíciles de alcanzar. Ese motor que es la voluntad, si no tiene el combustible que yo le llamo el combustible humano, que es el entorno familiar, el entorno social y el entorno humano, laboral, es difícil de que funcione de una manera óptima. Bien, bien. La voluntad reemplaza cualquier parte del cuerpo. Fuerte, ¿eh? Fuerte, buen ejemplo. Bueno, me gustaría ahora hacer una pregunta común, general, y que cada uno vaya respondiendo como para redondear este panel. Y se ha hablado mucho en estos tiempos de tanta incertidumbre y de tantos cambios y de una situación absolutamente inesperada por cada uno de nosotros, por toda la Argentina, todo el mundo. Es muy impactante lo que nos ha pasado con esa pandemia del COVID-19. Entonces se habla mucho que hay quienes dicen, bueno, esto nos va a servir como humanidad, como hombres, como civilización, para salir mejores, para ser más proactivos, para cuidarnos más, para protegernos más. Otros dicen, no, esto no cambia nada, pasa esto y vamos a ser exactamente iguales que antes. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo creen que vamos a ser nosotros, que va a ser el mundo, que vamos a salir a vivir en los próximos años? Porque esto es algo que va es durante muchos años, este proceso y este cambio. Ya, yo te doy mi opinión. Yo creo que el siglo XXI, no es que no haya arrancado, ya llevamos 20 años, pero esta pandemia es como que marca el siglo XXI. No solamente eso, creo que esta pandemia trae también algunos cambios profundos. La globalización misma, que yo la llamo 1.0 como la conocimos, que era una globalización de la felicidad, donde nadie nos preguntaba absolutamente nada, dónde producíamos, cómo pagábamos, o sea, creo que muchas cosas van a cambiar. No sé si vamos a salir mejores o peores, la verdad que eso no me animo a decirlo, lo que sí sé que vamos a salir, que sale un mundo diferente. A mí particularmente las simplificaciones a veces se quedan cortas, pero ayudan. Para mí hay tres conceptos: digitalización, automatización e inteligencia artificial. Recordadlo porque lo voy a decir de nuevo: digitalización, automatización e inteligencia artificial. Ese va a ser lo que va a marcar el siglo XXI, en todos los aspectos y particularmente en los aspectos productivos. Yo creo, particularmente en lo que tiene que ver con la automatización y la robotización, acá va a haber un cambio importantísimo. Y eso no sé si van a ser buenas o malas noticias. Lo conocido hacia atrás, básicamente la robotización estaba orientada a la fuerza. Cualquiera veníamos de algún viaje de Europa y decimos, hemos visto fábricas con robots que sueldan, que esto, que el otro, que llevan, que automáticamente no, o sea, con ausencia de personas. La nueva automatización tiene que ver con la inteligencia. Vienen a suplir básicamente los empleos de cuello blanco. Por lo tanto, creo que hay un desafío para el mundo laboral, para las fuerzas laborales del futuro, para los chicos que están, digamos, mirando hacia dónde van a dirigir sus próximas carreras profesionales, muy, pero muy importante. Porque el mundo quiere producir con gente que no se enferme, que no tenga problemas de distanciamiento social, que baje los costos, etcétera, etcétera. La contrapartida es qué va a pasar con los empleos. Evidentemente que va a haber empleos que se van a crear. Ese es el interrogante del siglo XXI. ¿Será mejor? ¿Será peor? No lo sé. Va a ser muy diferente. Y por lo tanto, hay que estar preparados. Hay una pregunta, con esto termino, que dice, ¿estoy preparado para defender el día que esta pandemia termine lo que hago hoy? O sea, poco vamos a poder defender el día que termine esta pandemia, la forma, lo que estamos haciendo y la forma que lo estamos haciendo. Va a ser diferente. Qué desafío para todos, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, comparto totalmente lo que dice Jorge.
y tiene mucho que ver con el aspecto cultural que hablaba Alejandro también. Indudablemente el mundo no va a ser el mismo, en donde creo que sí, desde el punto de vista, en la parte positiva, que va a ser un mundo que va a valorar mucho más las cuestiones que tengan que ver con las relaciones interpersonales. Digo, a mí hace poco me hicieron una pregunta, que era lo que más añoraba en la época de cuarentena, y yo decía, juntarme con mis amigos con un asado, porque realmente parecía una cosa tan obvia, bueno, y realmente lo llegamos a extrañar. Y quiero detenerme un poco con el razonamiento que hacía Jorge y de alguna manera vincularlo con el planteo cultural de Alejandro, en donde como sociedad lamentablemente no estamos preparados para esos cambios. Y hoy tenemos una prueba realmente muy evidente, muy fuerte, en donde surge como consecuencia de esta pandemia una nueva modalidad de trabajo, que es el home office o el teletrabajo. Resulta que ante una nueva realidad que lo impone las mismas circunstancias, nos ponemos a legislar una cuestión que, más allá de facilitar el trabajo a distancia, le generamos trabas, o sea, estamos yendo en contramano, donde lamentablemente con esta legislación que se está aprobando, lo que vamos a hacer es que muchas empresas que estaban ya pensando en el home office o en el teletrabajo, digan no, por los riesgos que eso implica, y le impide al trabajador poder realizar esa tarea desde el hogar, precisamente por una legislación que no está acorde hacia dónde está yendo el mundo. Entonces, me parece que es difícil modificar una cultura de una sociedad, pero me parece que de una buena vez por todas tenemos que empezar a ver hacia dónde está yendo el mundo, cuáles son los modelos que son exitosos en el mundo y estos cambios hacia dónde nos llevan. Y si nos aferramos al pasado, y bueno, vamos a seguir aferrados al pasado, lamentándonos por lo que pudimos ser y no fuimos. Es una triste realidad que nos lleva a través de los años a estar lamentándonos siempre por lo que pudimos ser y no fuimos, y que cuando nos analizamos como sociedad, creo que individualmente tenemos una valoración que es totalmente distinta de cuando actuamos en forma colectiva. Eso pasa mucho cuando vemos programas políticos de hace 20 años, los vemos hoy y parecen que hubiesen sido grabados y opinados ayer. Eso es increíble. Vos, Pablo, ¿cómo ves nuestro futuro en los próximos años, digamos? Lo veo coincidiendo con las opiniones anteriores, pero desde los cambios más desde lo humano y desde valorar las ausencias, valorar más las cosas que el abrazo del abuelo al nieto, la posibilidad de comer un asado con amigos, de jugar al fútbol, de ir al cine, de viajar, cosas que antes nos podían resultar demasiado cotidianas y que quizás no las hacíamos porque estaban al alcance de la mano, y hoy nos sentimos como yo me sentía en esos primeros momentos de que necesitaba poder pararme para lavarme los dientes. Bueno, ¿por qué llegar al punto de que la ausencia de algo nos genere valor por lo cotidiano? Bueno, creo que en eso el mundo ya cambió, no es que va a cambiar después de la pandemia. Veremos si post pandemia algunas cuestiones permanecen en el tiempo o volvemos a sumergirnos en lo cotidiano y a no saber dimensionar las cosas importantes de las cosas cotidianas y por ahí no merecen tanta atención de nuestra parte. Bien, bien. Ale, fuiste el encargado de la apertura y sos el encargado así del cierre. Te dejo todas las funciones a vos así más importantes. Después de todo lo que dijeron, espero que se me ocurra algo diferente. Algo original. Primero, una referencia a lo que comentaba recién en la pregunta anterior Hércules, de esto de la opción que se hizo en términos de cómo afrontar la pandemia. Me refiero a la cuarentena concretamente, ¿no? Y a las características. Claro, con el diario del lunes es fácil analizarlo, pero mirándolo retrospectivamente,
la verdad que ha sido muy natural que se lo haya hecho de esa manera. ¿Por qué digo esto? Y porque la mayoría, digamos, de los integrantes del grupo político que gobierna tienen una concepción paternalista, hablando de contenido cultural, como lo dije al principio. Y buena parte de la sociedad también. Entonces, una mirada de esta naturaleza paternalista, muy conductista, quédate en casa, no salgas, frente a otras alternativas, como las que optaron otras sociedades en donde confiaron más en la independencia de las personas, en la responsabilidad, en la libertad, marca una diferencia. No quiero decir con esto que una sea mejor o peor que la otra, pero son distintas claramente, y la raíz, de nuevo, no quiero ser reiterativo, es de índole cultural. Frente a eso, y para el mundo que viene, una cosa que, mirándolo desde lo que me interesa en este momento, que es lo cultural, a mí lo que me intriga es cómo va a incidir este tipo de cosas respecto de la cultura posterior. Porque, por empezar, probablemente no sea simétrica, la influencia no sea igual sobre la cultura de todos los sectores de la sociedad. Son un par de ejemplos un poco burdos, pero que van a explicitar muy bien esto. Para quien, digamos, capte el mensaje de quédate en casa y cobra el IFE, probablemente el paternalismo y la mayor intervención del Estado en la economía y en las regulaciones pueda ser un buen mensaje. Pero en cambio, para el que, digamos, capte el mensaje de quédate en casa mientras tu empresa se funde, probablemente el mensaje sea distinto. O sea, creo que va a haber efectos asimétricos, dispares. ¿Cómo va a ser el mundo? Bueno, la pregunta del millón. En lo que sí puedo, bueno, soy economista y es más o menos evidente, en lo económico es un espanto. Las consecuencias posteriores de cuando finalice la pandemia, la recuperación va a ser no grave, va a ser gravísima, lenta. Es la peor crisis probablemente, digamos, incluso desde 1930 para acá, que se cita siempre como el paradigma de las crisis, creo que esta es peor. Sobre todo porque fue como poner, digamos, un palo en una rueda de una maquinaria que se detuvo ex profeso. No había más remedio que hacerlo, pero se lo hizo. Cayó violentamente la oferta y la demanda al mismo tiempo de todos los sectores productivos. Es una cosa que no había ocurrido nunca en la historia. Y esto obviamente va a traer una secuela de pobreza, de desocupación, de desempleo, que va a llevar mucho tiempo recuperar. En cuestiones más blandas, si se quiere, o más vinculadas de nuevo con el tema cultural, está claro que, como lo mencionó Jorge, vamos a tener un modo de vivir diferente. Probablemente estas cosas de, en vez de ir al restaurante, pedir que me lo traigan a mi casa, y por citar una cosa muy trivial, sea expresiva de una manera de vivir diferente. En términos de cómo será la sociedad, yo creo que, bueno, lo decía Jorge, yo creo que en algunas cosas va a ser un poco peor y en algunas cosas un poco mejor. ¿Por qué? Porque ya vemos ejemplos concretos. Hay situaciones muy específicas en donde se ha puesto de manifiesto una mayor solidaridad, una mayor responsabilidad, y esas son cosas que probablemente se vayan a quedar. Pero por otro lado hay algunas cosas que, en lo personal, me preocupan, como la aparición de ciertas conductas de mezquindad, lo típico, lo que ocurrió de vecinos que repudiaban a alguien que vivía en su mismo complejo porque el riesgo de contagio y no sé qué. O sea, hay un poco de cada cosa. Mundo diferente, sin duda, un poco en algunas cosas mejor, un poco peor. En lo cultural creo que algunas cosas van a cambiar, esto va a dejar secuelas. Y además secuelas diferentes según los países, porque no todos los países han enfrentado esto del mismo modo. Y los mensajes que van a quedar son diferentes y las conductas probablemente van a ser diferentes, con lo cual la asimetría cultural que hoy ya hay dentro del propio país y entre países a nivel mundial, creo que posiblemente se acentúe, porque estas cosas van a fortalecer los rasgos de cada una de esas sociedades. Pero bueno, no lo elegimos, es lo que viene y cada uno tendrá que hacer lo mejor posible en las condiciones que le toquen. En definitiva, no sabemos si mejores o peores, lo que sí estamos absolutamente seguros, distintos. Y cuando uno se enfrenta de una manera distinta y está distinto ante una situación, eso te obliga a cambiar, porque tenés que encarar las cosas de manera diferente. Si el mundo cambia, si tu empresa cambia, si la realidad cambia, vos tenés que actuar
adecuándote a esas circunstancias. Y para eso es súper importante estar atento, con las antenas paradas, formarse. Y por eso viene tan bien también este curso online que está ofreciendo Rindo y que va a continuar con otros módulos de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Felipe, muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias, señor Jorge Monzani, muchísimas gracias, Pablo.